Saludamos al equipo de QR, Fer Cerolini y Pablo Ibáñez. Ya se suma Irina Hauser. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas, señor. A partir de ahora, Pablo, ¿qué estás mirando? ¿Cuáles son los interrogantes? A lo largo del programa lo vamos a ir desarrollando. Sí, interrogantes políticos a partir de la condena. Hay dos derivados, me parece, esenciales para leer. Uno tiene que ver con la mirada de Cristina. Claramente, el antecedente anterior de Cristina, que es cuando en el 2022, diciembre del 2022, ella anuncia anticipadamente que no iba a ser candidata, invocando la idea de que si era candidata la iban a proscribir. Sí. O sea, que estaba condicionada a ella y por ende condicionaba todo el armado político que venía. Ella anticipa ese movimiento, digo, antes que me proscriban, yo me corro de la competencia electoral. Evidentemente, en esos fines se corrió y no dejó, en todo caso, que siga sobre ella la acción judicial de persecución que menciona. Por lo tanto, lo primero que uno ve es que Cristina cambia los tiempos. Ahora Cristina llega a esta confirmación de sentencia convertida no en candidata, pero con todas las características de ser candidata. Va 3 veces por semana al conurbano, se mueve en ese sentido. Hoy, de hecho, esperó el fallo en Moreno, bastante en una anticipado en Moreno. Con una centralidad, jefa del peronismo. Por lo tanto, me parece que es el primer dato para leer, como diciendo Cristina, si en aquel momento yo me replegué para que no haya una proscripción, ahora estoy en la cancha y si alguien me quiere proscribir, que proscriba una figura muy activa en la historia política y en la actualidad política. Bueno, alguien podría decirle, bueno, este razonamiento también podrías haberlo aplicado antes y no ir a la experiencia Alberto Fernández, que más allá de la gestión y más allá del momento actual del expresidente fue muy ríspido, muy tenso, muy fallido en la relación propia con quien había señalado a Cristina. Me parece que hay una lectura adicional con eso, ver. Pablo, que es la siguiente. En aquel momento, Cristina, cuando toma esta decisión, de alguna manera dice también, tomen el bastón del mariscal. Si a mí me están persiguiendo y yo soy el problema, yo me corro, no soy candidata y ustedes háganse cargo. Como no se hicieron cargo, o los que hicieron cargo o pretendieron, tuvieron algún ruido en la relación con Cristina, Cristina puede decir hoy sigo siendo la principal referente, o puede decir incluso alguien más, hizo todo para ser la principal referente del PJ para que una eventual condena le encuentre en un lugar de muchísima mayor exposición. Para un cacho ahí, porque nosotros estamos hablando de Cristina, va a ser candidato o no, cómo juega en la vida política argentina, nos están mirando en este momento a 24 y dice, pero si acaban de confirmar que Cristina está condenada a 6 años de cárcel y además inhabilitada, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Buenas noches, Irina Hauser. Cristina, ¿puede o no puede ser candidata si quisiera el año que viene? Hoy por hoy sí puede. Sí puede porque no está firme la sentencia. Cristina va a apelar ante la Corte Suprema y recién cuando la Corte Suprema se expida uno puede decir que está firme la sentencia, pero hasta que no esté firme ella puede ser candidata. O sea, hasta que agote el último recurso en el que se puede revisar su condena, puede hacerlo. Claro, exactamente. Bien. ¿Y los tiempos de la Corte cómo son? Ahora voy, Pablo, sé que tenés una información, pero ¿los tiempos de la Corte cómo son? Los tiempos de la Corte son políticos, no son judiciales. Los tiempos de la Corte van a ser los que la Corte crea que le conviene según el contexto, ¿no? Y acá tenés un escenario bastante particular en el alto tribunal, que es que en unos pocos días va a quedar con 3 miembros, salvo que el gobierno de Javier Milei decida poner, como está amagando con hacerlo, aunque puede llegar a ser un instrumento de presión, digamos, por decreto a 2 integrantes más. Quiero decirte con esto, no sabemos qué corte es la que se va a tener que encargar de revisar esta cuestión. Ahora, agrego y te pregunto. Sí. Hasta la Corte, hasta los que quedan pueden jugar con la idea de tengo esto entre las manos y presionar respecto de la nueva conformación de la Corte, ¿o no? Es lo que ha hecho la Corte Suprema en casi toda su existencia, te diría, excepto en algún periodo de la Corte que se generó cuando Néstor Kirchner impulsó la disolución de la vieja Corte menemista. En general, la Corte se ha movido, sobre todo desde la segunda presidencia de Cristina, con tiempos políticos y de manera pendular muy notoria.
esta cosa bueno, eso, de acomodarse a los escenarios políticos y a lo que olfatean. Con algunos de sus integrantes, además, siempre jugueteando y coqueteando con el máximo poder, ¿eh? Ojo, porque acá has tenido jueces de la Corte que, mientras tienen casos para resolver, coquetean con alguna debilidad institucional en el Poder Ejecutivo de turno. Ahora, ayer recordábamos un episodio que fue la antesala del inicio de este juicio, del juicio de vialidad. La Corte Suprema tuvo durante mucho tiempo recursos de varios de los acusados en este juicio, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, que le reclamaban varias cosas a la Corte Suprema. Te estoy hablando en el año 2019. Y la Corte Suprema se tomó su tiempo realmente para hacer y deshacer como quiso. Y lo que terminaron haciendo fue amagar con retener el expediente y que no empiece el juicio porque no se habían hecho los peritajes de las obras públicas. Insisto que cuando empezó este juicio se hizo sin peritar ni una de las 51 obras públicas que estaban en cuestión. Después se hicieron estudios durante las audiencias, pero el juicio empezó sin nada. La Corte Suprema hizo ese amague, recibió algún llamado de un medio de comunicación al que luego Cristina apuntaría cuando dijo me quieren presa o muerta, no sé si recordarás, estoy hablando del Grupo Clarín, y de pronto devolvió el expediente y empezó rápidamente el juicio. Hay un libro muy bueno con ese. Sí, bueno, con eso dicen. A ver, ya vuelvo, Irina. Pablo, vos tenés un dato político también sobre el tema Corte y el condicionamiento respecto de si Cristina, si ella eligiera y decidiera, fuera candidata o no. Bueno, hay un mensaje que llegó al mundo Cristina Kirchner que indica que la Corte, siempre tomando esta referencia, como dice Irina, que los tiempos pueden cambiar y que hay una presunción más política que judicial, pero el mensaje que habría llegado es que la Corte no va a tratar el tema de casación hasta el 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiese una eventual candidatura y para prohibir una candidatura requiriese confirmación de última instancia, el camino a ser candidata en el 2025 desde el punto de vista judicial estaría allanado. Ahora, es decir, si Cristina quiere ser candidata, va a poder. El año que viene. El mensaje político es, la Corte no va a impedir que Cristina sea candidata. Ese es el mensaje que llega. Hay un dato más, que Cristina, a mí me indican que lo sabe, y me dan a entender un poco la ruta de cómo sabe esto Cristina Fernández de Kirchner, y sería a través de alguien vinculado al Papa Francisco. ¿El Papa Francisco? Que esta semana, no casualmente, recibió a Horacio Rosati, el presidente de la Corte. Digo, caminito. Reconstruyamos esto. El ministro de la Corte, Rosati, visitó al Papa Francisco. El lunes. Y desde los entornos del Papa Francisco llega la idea o el dato de que no habría decisión de la Corte hasta el 2026 sobre este tema. Con esta frase que si estuviese escribiendo, la encomillaría, la Corte no va a impedir que Cristina sea candidata. Hay un dato adicional que eso se refuerza, si se quiere, y es lo que ocurrió, y supongo que después lo vamos a ampliar, pero es la posibilidad de que haya una ley de ficha limpia que, aplicando lo que se conoce como doble conforme, es decir, dos instancias judiciales confirman una condena, prohíba a una persona X ser candidata. Ahora en un rato vamos con eso y se le preguntamos a Eduardo Valdés. Pero ahí también interviene la Corte. Ahí también interviene la Corte porque también desde el mundo judicial están diciendo que la única que los derechos civiles, incluso entre ellos los derechos electorales, están vigentes hasta que hay una sentencia firme de fondo, y solo lo habría en ese caso si llegase a la Corte. O sea, con esa interpretación, una eventual ley de ficha limpia podría ser considerada de anticonstitucional. Es decir, alguien haría una presentación
y podría haber un amparo y todo eso queda en suspenso hasta que la Corte defina. Y hay un antecedente, en realidad hay dos antecedentes, una por la positiva y una por la negativa. Todos los caminos conducen a Roma y ahora, bueno, efectivamente. Romero Feris en su momento fue candidato, tuvo una condena, doble condena, fue a la Cámara Nacional Electoral, la Cámara Nacional Electoral dijo que no podía ser candidato, acepta Romero Feris, acepta su partido y cambian el candidato. Menem en el 2017 ocurre lo mismo, la Cámara Nacional Electoral le dice no puede ser candidato, Menem apela a la Corte dice se tiene que revisar esa acción, vuelve a la Cámara Nacional Electoral, con jueces tocan el tema y dicen Menem puede ser candidato. ¿Qué es lo que está diciendo en esa acción? La Corte tiene que haber una condena firme y la condena firme es la última instancia vinculada a la Corte. Si hay mucho antecedente o mucha jurisprudencia de que efectivamente eso va a ser o por lo menos así. ese caso específico. Hay jurisprudencia, vinculado... pero también te puede aparecer un tribunal o un juez que no le dé, o sea, que no suspenda la aplicación de una ley por el hecho de que esté en trámite un pedido de inconstitucionalidad. Ojo, por eso yo insisto, todo depende del contexto. Y Pablo Ibáñez está confirmando lo que yo estoy diciendo. La Corte no está pensando en términos jurídicos, está pensando en términos políticos como muy frecuentemente lo hace. La verdad es que también sería interesante que revisen en términos jurídicos la sentencia de vialidad. Digo, más allá del interés que puede revestir la cuestión política y de las implicancias y el impacto que pueda tener para una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Pero, digo, no hace más que confirmar esto, que en las decisiones judiciales, fíjate vos, estamos hablando de la Corte, el máximo, la cabeza del Poder Judicial. El mensaje es político, el mensaje no importa el contenido de la sentencia, ¿se entiende? Y creo que... Sí. Un verbo que usó Irina, el verbo olfatear es extraordinario. Y sí, puesto en el máximo tribunal, porque quizá cualquier decisión va a mirar las encuestas del año que viene, va a mirar el resultado de la elección del año que viene. Se la pasan mirando encuestas. ¿Cómo? Sí, se la pasan mirando encuestas los jueces de la Corte. ¿Por qué? Si lo que tienen que definir tiene que ver a ver Pero si... Pero acabamos de contar entre los dos que las decisiones que toman son políticas. ¿Quién no mira encuestas y quién no ve el panorama político? Si vos lo que ocurrió ayer en diputados te dan cuenta que hay gente que está comportándose en función de la interpretación política. Déjame agregar una cuestión con esto que me parece también determinante. Los plazos que bien sabe Irina posiblemente hagan que la causa recién llegue a estar en tratamiento de los integrantes de la Corte en marzo o abril del año que viene, porque hay plazo para hacer presentaciones, apelaciones, continuidad. Cuando entra a mesa de entrada de la Corte va a pasar directamente a Procuración para que emita un dictamen que no es no vinculante, y eso recién llegaría a los cortesanos en marzo o abril. ¿Qué me dicen a mí? Que además no hay antecedentes de una causa que haya tratado la Corte. Estos 3 jueces que integran hoy la Corte, los 4, digamos, los 3 que van a quedar, en que una causa vinculada a un presidente o vicepresidente, naturalmente haya demandado más de 2 años de análisis. Uno podrá decir los tiempos políticos o los tiempos jurídicos también. Antes de ir a lo que Cristina dijo durante la jornada de hoy respecto de este fallo, no quiero desaprovechar el trabajo de nuestra producción. Si podemos hacer mirá, un juego nuevo, que tiene que ver con lo que están diciendo Irina y Pablo. A partir de esto, un juego nuevo en la política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el gobierno. Después te iba a preguntar, Pablo, cómo está viendo el gobierno esto, porque ayer contaste que algunos están preocupados por el efecto que puede tener en la imagen de Cristina si efectivamente aparece la idea de que es perseguida y la referencia a un muy interesante juego de mesa que no caduca nunca, ¿no es cierto? Argentino, y un invento argentino. Un invento argentino que necesita mucho tiempo, muy a contramano de estos tiempos, ¿no? Necesita mucho tiempo para ser jugado China Taca Canchaca. Bueno, ¿ibas a decir algo o escuchamos a Cristina? Sí, me estaba acordando una anécdota. Dale. Cuando Rosati llegó a la Corte Suprema le decía algo a todo el mundo que a mí me llamaba bien la atención, que es que él creía que había que imponer un plazo de 90 días para resolver cada causa. Estamos muy lejos de esa situación. Claro. Sí, Fer, perdón. No, yo lo que creo es que, viendo que todavía estamos en los albores de que el presidente de la Nación se le ocurra
sumar a la Corte Suprema 2 integrantes por decreto, digamos. Dice que está esperando a ver qué piensa el Senado. Entonces, digo, puede pasar cualquier cosa, porque no sabemos el arreglo de estos dos si entran por decreto cómo vienen. Porque no, supongo que uno de los temas que habrán hablado con los dos propuestos es este tema. Porque digo, así como Rosati habla con el Papa, supongo que no van a proponer sumar por decreto dos tipos que no sabe cómo van a levantar la mano. Entonces ya, si estos se sumaran de esta manera, me parece que puede cambiar todos los números, porque ahí ya no serían 3, serían 5, uno es presidente, si más o menos ven cómo dan los números, capaz que tienen 3 de 4 que se presentan y resuelven rápido. Así que me parece que... El procedimiento igual ahí es que todos los jueces emitan voto. Sí, puede alguno abstenerse si tiene Ya alguna... Ya sé, pero digo, pero si un juez decide yo todavía no tengo el voto por tiempo, no hay plazo tampoco para esa instancia. No, Siempre no hay hay- una especie de no, acuerdo. a digo, ver, pero si la quisieran Corte no forzarlo lo para- dijo Dijo Irina, no hay nada. plazo. Claro, Pero si lo digo, quisieran forzar no, para el otro el- lado, vamos a pensarlo malo, En porque la si no... Corte no hay plazo para nada. Te puede aparecer un voto de la galera de alguien que diga, le firmo el voto a otro. Eso ha pasado un montón de veces. Chicos, 2 libros que vio Irina sobre... Cambia a último momento. Yo Puede cambiar a estoy último diciendo de los dos que momento. ingresan ahora, porque no estaban justamente, venían en la radio, estaban todos con el tema de los dos nueve jueces. Vos sos más 2 jueces, no sabés cómo vienen los 2 jueces. Vamos a Estamos de volver. acuerdo, Bueno, ¿no? más o menos, podés intuir, pero ¿Cómo podés viene? intuir... ¿Qué van a votar bueno. esto? No se sabe. Vamos a No, volver. evidentemente acá hay una apuesta a que haya una mayoría afín al gobierno. Ricardo Lorenzetti lo postuló a Ariel Lijo. Ariel Lijo es alguien que tiene una excelente relación con Ricardo Lorenzetti. García Mansilla es quizá el enigma mayor. Pero ahí, ¿qué ¿no? pasa? Digo, ¿es lo mismo que entren votados por el Congreso que entren por decreto? Me parece que si pero apuran no, por decreto no es que... no solo no es lo mismo, es muy cuestionable que entren por la ventana Por eso, por bueno, decreto. yo creo que no lo firmarían, sería muy bobo que firmen algo que después se le vuelva en contra, pero puede Vamos a ser. escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, que habló, por supuesto, en esta jornada políticamente muy relevante. Me parece que esto es el árbol que no deja ver el bosque. Creo que el efecto principal de esta sentencia o de esta metodología o de esta persecución, si se quiere, es disciplinar a la dirigencia política. O sea, a ustedes, a los dirigentes, a los movimientos sociales, a los dirigentes sindicales también de nuestro país. El objetivo es ese. Y podemos ver cómo lo logran porque, por ejemplo, hoy todavía, pese a que en el Senado se pudo rechazar el decreto 70/23, que es el que te revientan las prepagas, la cuota del colegio, y que solamente sirve para los que tienen o son multimillonarios en este país, ni siquiera para los que tienen plata, ni siquiera para los que tienen mucho... No. Es para grupos muy concentrados de la economía. Todavía sigue vigente porque no conseguimos derogarlo en diputados. Siento que cumplí con una generación que fue la mía y la de Néstor, que quería un país y que después de todo, que te metan presa por haber cumplido con esa generación a otros que están desaparecidos y que nunca más los vamos a volver a ver ni saber dónde están. El precio que me hacen pagar dentro de todo y mirando lo que otros sufrieron es bastante poco y estoy dispuesto a pagarla porque no me van a hacer arrepentir. Creo que un Estado cercano, un Estado eficiente, no tenemos que tenerle miedo a la palabra eficiente. No es una palabra de tecnócratas, es una palabra que la tenemos que capturar para el peronismo, para volver a resignificarla, porque Bien, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner, poco lo que decía también Pablo Ibáñez, utilizando esta situación para construir y darle vigor a su figura política respecto de lo que viene. Está Eduardo Valdés.